8:35 de la mañana para los que nos sigan en la 90.2 FM y también saludos para los que nos ven en diferido a través de Lancelot Televisión. Vamos a analizar la actualidad, lo vamos a hacer desde dos perspectivas. Por un lado, el cordón sanitario que se quiere imponer a Vox, si es legítimo, oportuno, si es una manera también de romper un poquito el consenso que tenemos que tener en este país entre diferentes formaciones políticas, aunque tengamos distinta ideología, porque hay una pluralidad, lógicamente, y además esta formación política ha conseguido 3,5 millones de apoyos. Así que vamos a analizar esta circunstancia y también, por otro lado, hablaremos del SIBE. El SIBE no funciona al 100%, lo reconocen desde el gobierno estatal, la propia Guardia Civil, con un informe interno que es bastante claro con respecto a las sombras, que no es precisamente una tecnología pues garantista al 100%, ¿no? Es decir, infalible. Desde el gobierno autonómico se ha dicho que se va a solicitar al gobierno estatal más apoyo para pues tener esta infraestructura dotada en la isla de Lanzarote, pero nos preocupa porque ayer precisamente El País en portada llevaba el siguiente titular, y es que el Ministerio de Exteriores alertaba de una posibilidad fiable de que hubiese un atentado terrorista o yihadista vinculado al ISIS en el entorno de los campamentos de refugiados de Tinduf. Hemos hablado con el delegado del Frente Polisario aquí en Canarias y nos ha desmentido esta circunstancia. Dice que hay normalidad y seguridad y que incluso los propios las propias instituciones vinculadas al Frente Polisario no han tenido información al respecto ni han visto que haya movimientos extraños, ¿no? Pero de cualquier manera estamos ojo a visor. ¿Qué opinan los que nos acompañan? Bueno, pues vamos a saludar a Juan Miguel Aguiar, que se incorpora con nosotros por primera vez en la tertulia. Bienvenido, representando a Vox. Muchas gracias, buenos días. ¿Qué opinan ustedes con respecto al SIBE? Estamos perdiendo seguridad en la isla de Lanzarote, también estamos por debajo de los ratios, ¿no?, en guardias civiles, Policía Nacional, así que ¿qué es lo que dice Vox con respecto a la seguridad? No, respecto al CIBE hay muchas informaciones contradictorias, ¿no? Tenemos informaciones de 2018 de que si funcionaban 2 de los 12, de que si después resulta que hay una sombra sobre el mirador del río y faltan unos terrenos para que se pueda instalar. Y parece incluso que el gobierno no quiera que sepamos el número de pateras que están llegando, porque tenemos las que detectamos, las que desgraciadamente tienen un accidente y después están las que realmente llegan, ¿no? Y parece que no se quiera saber esto porque incluso se pone en duda el funcionamiento efectivo de dicho sistema. Y tenemos pues una saturación en cuanto a los centros de menores se refiere, y ahora mismo pues hay un grupo que se hace llamar Gran Estado Islámico del Sáhara, con peligro, operando desde el año 2015. Canarias vive del turismo. Hemos tenido precisamente por atentados en otros lugares como Túnez, Turquía, etcétera, Egipto, prestados aquí durante años al turista francés, a turistas que escapaban de esos lugares que tienen cierto peligro, y no podemos permitirnos el seguir así con el peligro que se está desarrollando, y nos han alertado, o sea que es serio, incluso la ministra lo ha dicho claramente, y eso tiene que obligarnos, sin duda, para proteger nuestra economía, a blindar las fronteras de Canarias. ¿Qué dice el Partido Socialista? Isidro Pérez, ¿qué tal? Buen día. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo que está dicho del CIBE es evidente. Tal como está, funciona, pero se han reconocido que funciona en parte. Con lo del DAES, el Estado Islámico, volvemos a fomentarlo. Algo que está claro, y es que si nos alertan de que es posible un atentado del DAES, quiere decir que los servicios secretos del Estado están funcionando. Y servicios secretos extranjeros, que son los que también han dado valor, ¿no?, para que el Ministerio de Exteriores pues haya dicho a los españoles que no viajen, al menos al Sáhara, por un tiempito. Sí, reafirma lo que decía, ¿no?, que los servicios funcionan. En cuanto a que en el terreno a las diferentes personas que se le ha preguntado señalan que la cosa está tranquila, pues nos tranquiliza a nosotros también. Si algo tenemos claro es que los sistemas nacionales de seguridad funcionan y funcionan muy bien. Eso quiere decir que debemos estar, como estamos hasta ahora, ojo a visor, pero no creo que se nos vaya a escapar algo así. Bueno, pues Juan Monzón, del Partido Popular, buen día.
Hola, muy buenos días. Presidenta del PP, Astrid Pérez, y parlamentaria, pues el otro día dejó las cositas claras, ¿no?, en el Parlamento Regional con respecto al SIBE y pidió al Gobierno canario apoyo. Apoyo porque tienen que dirigirse al Estado. Tiene que haber interlocutores precisamente en Madrid que vayan a plasmar la realidad que vivimos aquí en Lanzarote. Solo en este 2019 han llegado en patera 1.000 personas de manera irregular a toda Canarias. Son cifras, bueno, pues irrisorias si vemos el volumen de inmigración que puede llegar por un aeropuerto, pero la preocupación que tenemos es que a veces no llegan a tierra, ¿no? Se nos ahogan, como ha ocurrido recientemente aquí. Lo que es evidente es que tenemos que trabajar en la seguridad que tenemos que prestar en nuestra isla, y todos los medios que tengamos a nuestro alcance hay que ponerlos en marcha y en funcionamiento, y en el buen funcionamiento, dado que para que tenga ese buen funcionamiento tiene que llevar también un mantenimiento de todas esas instalaciones, no simplemente el mero hecho de instalarlas y ya está, sino ese seguimiento del buen funcionamiento. Nuestra parlamentaria Astrid Pérez recientemente lo ha dicho en el Parlamento, como usted bien ha dicho, ya no solo el mantenimiento del ciber que esté operando en la isla, sino también la colocación de un ciber que ha costado más de 5 millones de euros y que está, en este caso, por lo que se dice, en un cuarto en las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise. Por lo tanto, lo que se pedía era que ya de una vez por todas se instale ese ciber para dotar de todas esas medidas de seguridad que podemos aportar en materia de seguridad a la isla de Lanzarote. Yo creo que en esa línea tenemos que trabajar ya no solo la parlamentaria del Partido Popular, sino todos los parlamentarios reivindicar eso allí en el Gobierno de Canarias y en el Gobierno estatal. Con respecto a los posibles atentados, alertas de atentados terroristas, evidentemente nos preocupa, pero también podemos estar tranquilos en el sentido de que tenemos unos cuerpos y seguridad del Estado en la que podemos confiar de ellos, y evidentemente esto es el activar un protocolo para evitar pues males mayores a todas aquellas personas, paisanos nuestros, que se desplacen o que estén en esos posibles lugares de posibles atentados terroristas, porque así es lo que requieren los protocolos, ¿no? Entiendo que así se tiene que estar haciendo y así se debe hacer. Por lo tanto, tranquilidad al respecto. Y con los ratios de la Guardia Civil, evidentemente yo desconozco a día de hoy si los ratios respecto al cupo de los agentes de Guardia Civil que tenemos que tener en Lanzarote están establecidos, está dentro de los porcentajes establecidos o no. Si no es así, evidentemente tenemos que trabajar para que se incremente. Es verdad que ya hará más o menos un año y pico, 2, se reclamaba pues mayores prestaciones, ya no solo de agentes de Guardia Civil, sino material, es decir, vehículos, etcétera, y hemos visto a lo largo de este año cómo se han sustituido vehículos obsoletos de la Guardia Civil por vehículos nuevos, y yo insisto, en esa es en la línea que tenemos que trabajar, y yo espero y deseo que se cumpla con los ratios, se le dote de los material adecuado, ya no solo a la Guardia Civil. Hay que recordar que aquí nos presta los servicios la Guardia Civil, en materia de seguridad, la Guardia Civil, la Policía Nacional y bueno, nuestra policía local, que también tenemos que dotar de todo aquello que sea necesario, y yo creo que en esa línea es en la que hay que trabajar. Juan Manuel Sosa, de Coalición Canaria, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, José. Bueno, tú sabes además, por cierto... Canaria, sí, señor. Y sabes, por cierto, que estamos en la alerta 4 y en muchas ocasiones en los planes de seguridad, que conoces además por tu vinculación con Protección Civil, pues se tiene esto en cuenta, ¿no? Sí, vamos a ver. Ese sistema de detección de barcos, de protección de nuestras costas, que se llama SIBE, pues debería llamarse no ve, porque no ve nada. Esto no es un tema que le podamos echar la culpa. Es el PSOE, es el PP, no, han sido todos. O sea, han sido los representantes canarios en la Cámara del Estado los que gobernando, quien haya gobernado, no han tenido la suficiente agallas para exigir para Canarias la seguridad que Canarias necesita y merece. Y no solamente porque Canarias, como decía el compañero de tertulia de Vox, sea una zona en la que vivimos el turismo, y aquí cualquier atentado terrorista podría tener unas consecuencias gravísimas sobre nuestra economía, sino además por el tema de la propia seguridad de nosotros, los canarios. Los índices de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, etcétera, y eso ha sido reconocido por todos nuestros representantes, tanto nacionales como locales, que es insuficiente en estos momentos. Y esto es culpa no del PSOE, no del PP, es culpa de todos. Es culpa de todos. Es culpa incluso también de los gobernantes canarios.
del gobierno que nos precedió, y hay que reconocerlo, de Coalición Canaria, que también pudo haber hecho las convocatorias de base de policías locales suficientes, pudo haber establecido sistemas de coordinación con la Policía Nacional y con la Guardia Civil mejores que los que existen, y pudo también haber exigido, entre las exigencias que tuvo a Madrid, gobernar a quien gobernara, fuera el PSOE y fuera el PP, aumentar el número suficiente de seguridad. Pero es que además vivimos en una de las zonas más conflictivas que hay del planeta. Todos sabemos que el tema del Magreb es algo que cada día se le está escapando de las manos, incluso las grandes potencias que tenían un poco esto controlado a través de las negociaciones que habían de Francia. Bueno, siempre se ha dicho que Marruecos era un poco el muro de contención, ¿no? Sí, pero precisamente el avance yihadista en podemos África. perder en cualquier momento el control de Marruecos, que en estos momentos está en manos de los Estados Unidos, afortunadamente. También el tema de Libia, y esto estaba antes en manos de los franceses, que también tenían un poco controlado a Gaddafi. Yo siempre he dicho que cuando en una jaula de fieras tú matas al domador, las fieras quedan incontrolables. Y desde mi punto de vista, toda la zona norte de África, del Magreb y todo esto, es una jaula de fieras donde vale que había unos dictadores que estaban con un látigo, Gaddafi y toda esta gente, pero tenían a las fieras controladas. Yo no he visto que por haberse cargado de una forma violenta y por haber hecho los temas que se han hecho con Hussein, Gaddafi, etcétera, que vale que eran los peores dictadores del mundo, pero tenían las fieras controladas. Las fieras se han desmadrado, ha salido el Daesh, ha salido el follón que hay en Libia, y esto se ha convertido en una inestabilidad mucho peor que la que había, porque antes, por lo menos, controlando a Gaddafi, a Hussein y a 2 o 3 más, estos domadores tenían a sus fieras dominadas. Ahora las fieras se han desmadrado todas y estamos en una zona tremendamente conflictiva y peligrosa, y yo le rogaría a los representantes de los partidos que tienen ámbito nacional en este momento, como es el PP y el PSOE, les exigiría que por favor presten una atención especial a la zona de Canarias, porque somos de alguna manera la frontera sur de Europa. El pasado 7 de noviembre, 9 muertos, la mayoría de ellos adolescentes, por cierto. Intentaban llegar a la isla Lanzarote en patera, esta patera volcó al enrocar y estas personas pues tuvieron que ser rescatadas del agua sin vida. El otro día también, vecinos del Golfo se encuentran 30 fardos en la playa cercana de Los Clicos, ¿no? Del charco de Los Clicos. Y después vemos un cadáver que todavía se está investigando qué ha podido ocurrir, si era alguien vinculado con esta Zodiac que traía la droga, o incluso un posible desaparecido de esa patera del 7 de noviembre, aunque esto se descarta sobre todo por el estado de descomposición del cadáver, ¿no? Y después tenemos al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, que considera urgente la creación de centros de acogida para los migrantes que puedan llegar a Canarias y no tengan que ser repatriados, como por ejemplo muchos menores. Ahora mismo tenemos el albergue de la Santa, una situación que era temporal, que se nos está ahí enquistando en el tiempo. Vuelvo a repetir, estamos bajando la guardia con respecto a la seguridad, que la seguridad siempre ha sido un valor en alza, sobre todo también promocional para el destino turístico Canarias, en comparación con otros destinos competidores como puede ser Túnez, Turquía, donde también se han vivido pues situaciones de inestabilidad política, ¿no? En cuanto a bajar la guardia, es posible, si nos vamos a la parte insular, aun quejándonos y siendo conscientes de que faltan medios de cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, el índice de criminalidad en la isla de Lanzarote bajó este año. Cierto. Con respecto al año pasado. No podemos achacar que haya bajado, quizás cuando se empezó a alarmar que venían pateras, que el índice de criminalidad ha bajado. No olvidemos eso, que en el año 2019, atendiendo a que nos quejamos de que hay menos guardias civiles, menos policías nacionales, y que algunos partidos y algunas personas intentan alarmar de lo que viene por las costas, el índice de criminalidad ha bajado. Eso me gustaría que quedase claro. Con respecto a... Sí, Isidro, un poquito los acontecimientos que han pasado en la isla de Lanzarote vinculados precisamente a la llegada de inmigrantes que no se han detectado, pero vuelvo a insistir porque ahora el Gobierno de Canarias pues está viendo que hay un repunte en la posible llegada de inmigrantes, sobre todo irregulares, a través de este tipo de embarcaciones, y hay que darles cobijo y no estamos preparados. No estamos preparados y afortunadamente cuando pensamos en las personas, que hay que pensar en las personas, pues hay que darles los medios para que estén lo más cómodos y más relacionados con personas, que nos estamos olvidando de que son personas y que hay que dar los medios suficientes para que puedan formarse, para que puedan tener una vida digna y aportar al país. Juan Miguel.
Bueno, respecto al tema del peligro que tenemos ahí con el desarrollo de estos grupos islámicos, hace solamente 6 días, el 23 de este mes, se detuvo en Tenerife a un yihadista de corta edad, además no llega a los 30 años, este hombre bajo el perfil de lobo solitario. Es como muestra, ¿no?, de lo que sí, ya hemos tenido además en Lanzarote captadores para el ISIS, y en Fuerteventura una chica muy joven hace unos años, etcétera. Podríamos seguir nombrando. Respecto a la seguridad en Lanzarote, aquí en cuanto a efectivo de Guardia Civil, hay carencia y hay poca coordinación. Un ejemplo es en Puerto del Carmen, una zona de venta de drogas, vamos, flagrantes, ¿no? Yo he sido trabajo en turismo, me ha dicho un turista, oiga, es que es legal la venta de drogas en este país, ¿no? Y él era policía en Inglaterra, en Londres, y le digo, no, en absoluto, y dice, cada día que paso por aquí delante me ofrecen drogas, y uno se queda asombrado también con casos de intoxicaciones etílicas de chicos muy jóvenes en esa zona de Puerto del Carmen. A un policía local se le murió un chiquillo de 15 años. Sí hay poco control, sí están pasando cosas, sí se están ocultando por ser un destino turístico, y sí no debemos bajar la guardia, porque aunque baje la criminalidad en general en la isla, tenemos, sobre todo el tema turístico, tenemos que cuidarlo muchísimo, ¿no? Juan Monzón, ustedes también desde el sur, desde Playa Blanca, zona turística también de vanguardia, ¿no?, en Europa, sobre todo por los complejos alojativos de calidad que hay allí, también han reclamado refuerzos, sobre todo la Guardia Civil. Durante mucho tiempo se ha pedido un mejor acuartelamiento también en las necesidades que puedan tener los que aquí residen, y la verdad es que los cuarteles ahora mismo de este cuerpo de seguridad están en general en muy mal estado. Cierto es a lo que decía antes, que tenemos que trabajar en la línea de dotar de todas aquellas herramientas, y en esas herramientas también tener un cuartel de la Guardia Civil en condiciones para aquellos que estén allí ejerciendo sus labores también las puedan ejercer en las máximas garantías y de cobertura necesarias para después que prestar ese servicio que todos demandamos y necesitamos. Eso es una reivindicación del cuerpo de la Guardia Civil, de los mandos de la Guardia Civil, y se tiene que trabajar en esa línea, no mirar para otro lado. Ya no solo de los vehículos, sino incluso de las instalaciones, como bien dice Uso. Cierto es que las pateras que nos llegan ya no solo nos llegan con personas menores, que incluso desgraciadamente, como recientemente han perdido la vida 9 en las costas próximas a Famara, pero también narcopateras que lo hemos visto el fin de semana pasado en el Golfo. Esa droga que llega aquí y queda aquí también mata a mucha gente. Por lo tanto, eso también es una forma de cómo destruir nuestro territorio y destruir a nuestra gente, a las que aquí vive. Entonces, yo quiero confiar y confío en nuestras fuerzas y seguridad del Estado, y no vamos a alarmar, no pretendemos alarmar. Aquí simplemente lo que se está haciendo es una exposición de lo que cada uno opina, pero hay que confiar en que si, como bien decías, que se ha detectado a una persona en Puerto del Carmen, etcétera, etcétera, es porque, si lo conoce, es porque los cuerpos de seguridad del Estado actuaron y captaron a esa persona, por lo tanto, y detuvieron a esa persona. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad funcionan. Hay que dotarlo de más medios para que funcione aún mejor y podamos tener pues esa mayor seguridad en esta isla, ya no solo para los que aquí residimos, sino para aquellos turistas que también nos visitan, porque es importante. Yo no me quiero ni imaginar cualquier atentado terrorista en las Islas Canarias, lo que nos podría provocar el caos que podríamos estar metidos. Por lo tanto, yo insisto, yo creo que los cuerpos de seguridad del Estado saben perfectamente que vivimos del turismo, esto lo están controlando y tenemos que confiar en ello. Esto es así, y insisto, también sobre lo que habla de la residencia de menores que existe en La Santa. Siempre hablamos de La Santa y nos olvidamos de que en Yaiza también existe una residencia de menores, donde son unas casas que estaban ahí en su momento y quedó medio unos apartamentos abandonado, tutelados, ¿no? Exactamente, y que no son las condiciones adecuadas también para que esos menores, los que estén allí, vivan o residan en condiciones. Y por lo tanto hay que insistir. El gobierno de Canarias nos da un toque de atención, pero nosotros también le damos un toque de atención al gobierno de Canarias, de que cuando recibimos a esas personas también tenemos que tener esos espacios habilitados para poder pues acogerlos y darle pues los servicios que hay que prestarles. Ha dicho Julio Pérez que el SIBE ha permitido reducir un 50% las llegadas de migrantes irregulares a las costas españolas en el Mediterráneo, y advirtió a los partidos de la oposición que si en Costa Teguise, por ejemplo, en alusión al alcalde parlamentario Osvaldo Betancor, que tuvo una intervención bastante dura, si no funciona, dice allí, el SIBE y las mafias entran sobre todo por este municipio, pues que más van a entrar si lo decimos. Sosa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí hay varios temas que hay que contemplar.
El lunes había un pleno en el Cabildo que se ha suspendido, bueno, no se ha suspendido, se ha atrasado. Sí. Se ha atrasado y yo precisamente llevaba una moción por parte de la coalición en la que me encuentro sobre el tema del CIBE. Mira, dice don Julio Pérez, con todos mis respetos hacia él, que el CIBE funciona muy bien en el Mediterráneo y que gracias al CIBE se han evitado la llegada de narcotráficos, de maspateras, se han detectado, etc. Vale, pero es que precisamente de lo que yo me quejo es de que el gobierno central, haya gobernado quien haya gobernado, le ha prestado demasiado interés a la zona del Mediterráneo y poco a Canarias. Hace unos años salió a concurso la modernización y puesta al día de los aparatos del CIBE, de los aparatos de detección, pero solamente precisamente para la parte del Mediterráneo, solamente para la zona de Málaga, Marbella, etcétera, etcétera. Y esto lo cogió una empresa que se llama Tecnovic. Los directivos de la empresa Tecnovic decían que con las nuevas tecnologías que existen y la adjudicación que se las había hecho para la reforma del CIBE, se iban a poder establecer las tecnologías suficientes y necesarias para que se detectaran por parte de estos aparatos pequeñas embarcaciones, incluso con nocturnidad e incluso con malas condiciones meteorológicas. Por lo tanto, yo le diría al gobierno de Canarias, tanto al anterior que estuvo como al nuevo que hay, que se dejen de echarle la culpa ni al mal tiempo, ni a las condiciones meteorológicas, ni a que venga nadie por la noche. El problema, señores, es que el gobierno tiene que establecer un sistema que funcione con la misma tecnología que funciona en el sur de la península, con la misma tecnología que ha puesto Tecnovic para que nuestros cibers tengan la misma capacidad y no sea un ciber tercermundista, sino que esté con las nuevas técnicas que hay como en el resto de España, que se dejen ya de tener a Canarias. Y lo tienen y lo han tenido. O sea, esto ha sido culpa de todos los gobiernos que ha habido, aquí, ¿no? nacionales porque una vez que y locales. llegan los aparatos hace falta permisos para instalarlos. Yo en la moción que tengo presentada para la señora presidenta del Cabildo, de entrada es que nos aclare, porque nadie sabe bien exactamente cuál es la situación del CIBE. O sea, como primera responsable del Cabildo insular, que indague con los medios de seguridad nacional cuál es la situación, qué es lo que hay que hacer para que aquí tengamos un CIBE a la altura del resto del país. No que nos den disculpas y que nos venga Julio Pérez a decir que se está... No. ¿Cómo está realmente la situación? Un análisis de la situación y qué hay que hacer para que esto funcione y tengamos las mismas tecnologías. Señores, tenemos que ir ya cerrando, acotando el debate. Nos queda hablar del cordón sanitario a Vox. Tenemos aquí a un representante de esta formación política. ¿Cómo están viviendo el hecho de que haya partidos políticos que digan que ustedes han llegado a romper la baraja, a romper el consenso democrático y todo porque también en esta semana se ha hablado mucho de violencia de género y ustedes no aceptan esta nomenclatura? ¿Es un problema de lenguaje? ¿Qué es lo que piden ustedes o cómo quieren diferenciarse del resto para que podamos también comprender, ¿no?, su posicionamiento? Bueno, para empezar no nos sorprende esta actitud por parte de Pedro Sánchez, ya casi no nos sorprende nada de este hombre, ha cruzado todas las líneas rojas, ¿no? Y respecto al cordón sanitario, es primero antidemocrático, y Vox es un partido que defiende la Constitución, que defiende la monarquía, e incluso palabras de Santiago Abascal recientemente, hace falta en España formar un gobierno con partidos constitucionalistas, apoyando un gobierno en el que el PSOE tendría pues la combinación con Ciudadanos y con el Partido Popular, o sea, hasta ese punto. Y hablamos de hipocresía, porque cordón sanitario, pero sí se dialoga e incluso se va a pactar, se puede llegar a pactar con partidos como Bildu ETA o Esquerda Republicana Golpista, que son partidos que ya no es que sean anticonstitucionalistas o antimonárquicos, sino que quieren fragmentar la unidad de España. Entonces, hipocresía y acción antidemocrática. Este cordón sanitario está sobre todo diseñado, digámoslo así, como ocurre en otros países de Europa, porque es una manera, según explican aquellos que se oponen a que Vox esté presente en la mesa del Congreso, en acotarles un poco su intervención, la agenda política, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar que ustedes tienen 3,5 millones de votos en España y 52 diputados. Isidro,
¿Cordones sanitarios oportunos, legales, legítimos? Antidemocráticos primero no. Hablan de antidemocracia porque evidentemente si se llegase a dar, que no lo sé, que muy probablemente el Partido Popular no lo permita, pero si se llegase a dar, no sería antidemocrático. Antidemocrático sería aquello que no se puede hacer. En este caso se podría hacer. Con los representantes que tienen, que bajo mi punto de vista han sido apoyados por mucha gente, desafortunadamente, pero lo que no podemos permitirnos es que esta semana, el lunes, se celebraba a nivel nacional el tristemente Día de la Violencia de Género, y que se vean situaciones como las vividas en Madrid con Ortega Smith, que grandes instituciones de este país, como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, no haga mención a la violencia de género. Cordón sanitario, pues probablemente las fuerzas constitucionalistas, desde Bildu hasta Esquerra Republicana o quien sea, probablemente apoyarían esta tesitura. Sí es verdad que, como parece ser, el Partido Popular no permitirá que esto sea así. El Partido Popular. Sí, como bien ha dicho Isidro, ¿no? Evidentemente no vamos a apoyar ese cordón sanitario, precisamente porque también deberíamos apoyar que Pedro Sánchez también proponga un cordón sanitario a Bildu, a Esquerra, Etarra, que han matado muchísimos paisanos nuestros, Esquerra, partidos que quieren dividir a España y quieren romper España, partidos que quieren ir en contra de la Constitución. Ya no cambiar. Entiendo que ya no puede ser la con el Constitución. apoyo del gobierno andaluz. Ya no cambiar la Constitución en contra de ayuntamientos. Y democrático, me dice usted, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues en Barcelona, en Cataluña, se hizo un referendo. Se pudo hacer y se hizo. Y no era democrático. Por lo tanto, no todo lo que se puede hacer es democrático. No mezclemos. Lo de Barcelona sabemos lo que fue. Le digo lo que usted ha dicho, que es democrático todo aquello que se puede hacer. Aquello que se ha hecho en Cataluña no es democrático, y ahora mismo esos políticos que lo hicieron lo están pagando y están en la porque la justicia funciona. Firme, con respecto a la responsabilidad, cordón sanitario, a la corrupción, a los ERE. ¿Dónde está el secretario general del Partido Socialista que quiere poner un cordón sanitario a otra formación política legítimamente apoyada y votada en las urnas, como cualquier otro partido se ha presentado a recibir esos votos? ¿Cómo estamos esperando a que den una explicación el secretario general del PSOE con la corrupción que le ha afectado al Partido Socialista, cuando era un partido y un presidente que presentó una moción de censura al Partido Popular precisamente para evitar la corrupción, y no se ha pronunciado con respecto a la corrupción que tiene el Partido Socialista? Eso sí hay que poner cordón sanitario. Isidro, ¿quieres apuntar algo? Sí, que es normal que defiendan a Vox de esa manera. No defendemos a Vox, defendemos Madrid, el derecho al voto, la representación Andalucía, que tiene cada uno en las urnas, y después que cada uno con su ideología y con su dentro de un marco constitucional, dentro de las leyes, porque yo insisto, Vox para mí tiene mucho populismo también. Y se va a encontrar con ese populismo, se va a encontrar de frente a las leyes españolas, a la Constitución, que donde dice Diego. Por lo tanto, vamos a dar margen a que se empiece a trabajar, se empiece a desarrollar cada uno todo lo que pretende plantear para dar un bienestar a este país, y después vemos que incluso, insisto, se van a encontrar con la Constitución, que todos tenemos que confiar en esa Constitución. Juan Miguel. Bueno, pues Vox tiene una labor ardua en cuanto a aclarar todas esas tergiversaciones que se están haciendo del mensaje de nuestro programa. Y por poner dos ejemplos hoy nada más, y en el caso de la ley de violencia de género, Vox quiere cambiarla porque primero no ha funcionado y los datos lo demuestran. Y después se puede cambiar a una que no criminalice al varón en ningún caso. Como ya se sospecha y se sabe que ocurre con esta ley. O sea que es mejorarla, y si no funciona, las cosas hay que cambiarlas. En cuanto, por ejemplo, al tema de la emigración, por poner otro ejemplo, Vox no se opone a una emigración siempre que sea regulada y cuando lo necesite el país. Lo que no podemos tener las tasas de paro que tenemos y los jóvenes nuestros marchándose y nosotros acogiendo a todo el mundo. Esto no puede ser. Sosa, terminamos contigo. Sí. Vamos a ver. Yo quizás porque soy sanitario, esta frase de cordón sanitario a Vox a mí me repele. Un cordón sanitario se establece cuando hay peligro de que se establezca una infección. Y yo creo que Vox no es ninguna infección. O sea, Vox es un partido que en este momento tiene 50 y pico diputados, que está elegido democráticamente por ciudadanos que han salido de su casa a ponerles un papel
porque han confiado en su programa, y yo creo que tenemos que respetar eso, igual que hay que respetar cualquier otra tendencia política que haya sido elegida por los ciudadanos de este país. Eso es lo primero. Y yo creo, y lo segundo, es que yo creo que a lo mejor los ataques que en estos momentos se le están haciendo a Vox es posiblemente para tratar de justificar por parte de los diferentes políticos que hemos tenido, del signo político que sea, me da lo mismo que sea PP, PSOE, Coalición Canaria, de todos los que han estado gobernando, de que sus políticas antiviolencia de género han sido un auténtico fracaso. Ha sido un fracaso, o sea, aquí no ha funcionado ninguna de las políticas antiviolencia de género que ha habido por parte de los diferentes partidos. Hay que buscar otras soluciones, porque lo que estamos viendo es que no disminuyen, desgraciadamente está aumentando. Hay que buscar otra fórmula. Yo no sé de qué país tendremos que copiarnos, porque además que nadie vaya de inventores. Yo creo que las cosas están inventadas en los diferentes países, lo que hay que ver es cómo están funcionando y aprovechar lo válido. Hombre, que pueda haber puedo decir que España fue pionera, países con donde su hay ley. índices de criminalidad y de violencia femenina menor que en España, que los hay. Vamos a ver qué se está haciendo ahí y tratar de copiarlo. No tratemos de echarle la culpa de que las cosas no funcionan a un partido político que acaba de aparecer y que jamás ha tenido participación en lo que son los temas de violencia de género. Lo único que está diciendo es que no está funcionando bien, que no está funcionando, que hay que cambiar esas políticas. Yo no sé cuáles son, pero hay que cambiarlas. Pues señores, nos tenemos ya que despedir. Gracias a los cuatro por habernos Muchísimas acompañado como gracias. siempre y habernos ayudado un poco a enriquecer el debate, las distintas perspectivas, todas respetables. Y con respecto a la ley contra la violencia de género, hay que recordar, o solo lo voy a hacer desde mi punto de vista personal, que es el único asunto que ha permitido ese pacto de Estado, ¿no? Ese consenso entre distintas formaciones políticas. Vox dice que es necesario revisar la ley y que hay otra posible fórmula. Estoy encantada, desde luego, en poder conocerla. Gracias a todos los que nos escuchan. Les dejo en buenas manos con el resto de la programación de Lanzarote Radio de la 90.2 FM. Chao.